Él vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Comenzamos un nuevo programa del ciclo que hemos llamado Él vive. Un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Se puede comunicar con nosotros por WhatsApp al 291-532-8469, repito, 291-532-8469, o seguirnos por YouTube en nuestro canal Él Vive, programa de catequesis. Para empezar, hacemos una oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Comenzamos haciendo un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior, en el que continuamos hablando del pecado original. Vimos que Dios ubica a la primera pareja humana en el paraíso y les prohíbe comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacen, quedarán sujetos a la muerte. Que Dios los previene porque conoce las consecuencias de desobedecer sus designios. Que el demonio realiza su acción tentadora con mentiras y engaños, induciendo a Adán y Eva a desobedecer a Dios y querer ser como Él. Serán como dioses, relata el Génesis, conocedores del bien y del mal. Y lo que sucedió en realidad es que Adán y Eva, al comer del árbol prohibido, pierden su inocencia original y tienen la experiencia vital del mal. Que la tentación no es un pecado en sí mismo, si no se consiente. Adán acepta la invitación de Eva y come del fruto del árbol prohibido. Esto provoca que el pecado original se transmita a todos los hombres por ser el mismo Adán, según la teología bíblica, cabeza de toda la humanidad. El hombre, tentado por el diablo, deja morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandato de Dios. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, y como consecuencia pierden para ellos y para toda la humanidad la armonía en que se encontraban. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Frente a este panorama, Dios no queda impasible. Y ahí el catecismo tiene algo que decirnos. Sí, la pregunta 78 del compendio dice: ¿qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso en el protoevangelio que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Vamos a leer el Génesis 3:15 para recordar lo que decía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo.
Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este es el protoevangelio que decíamos, este anuncio. Es el primer anuncio que figura en la Biblia del Mesías Redentor y de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de la mujer. Bueno. Marina y Cristian nos han compartido una breve reseña de lo que fuimos viendo, ¿no?, el martes pasado. Yo por ahí voy a leer algo que el Génesis nos dice, nos regala, ¿no?, que es cuando el demonio tienta a Eva y a Adán, ¿no?, Adán y Eva, y los engaña, les dice, serán como dioses. Fíjense que un poco eso es también una fórmula muy utilizada hoy, ¿no? Cada uno decide hoy qué está bien y qué está mal, ¿sí? Esto nos lleva lamentablemente a vivir muchas veces un relativismo moral, ¿no? Un subjetivismo, donde cada uno tiene su verdad y acomoda su situación de vida a lo que le conviene y le parece. Y esto también pasa dentro de la iglesia, ¿sí? Cuántas veces las verdades de fe son suavizadas, como ya el martes pasado dijimos algo, ¿no? Relativizadas, edulcoradas, ¿no? Para adecuarlas un poco a lo que nos conviene o a lo que algunos quieren enseñar, ¿no? Fíjense que hasta se utilizan a veces eufemismos para cambiar las palabras. En vez de decir aborto, se dice interrupción voluntaria del embarazo. Qué lindo sería preguntarle al bebé que está dentro de la pancita, si se pudiese, ¿no? Vos voluntariamente aceptás que te maten, que te eliminen, más allá de todo lo que el tema del aborto trae, ¿no?, aparejado, y bueno, pero qué triste cuando se cambia la verdad, ¿no? O por ejemplo, pasa lo mismo con la eutanasia, ¿no?, que se llama muerte digna, muerte asistida. Estamos viendo una etapa de la vida del mundo y sobre todo de nuestra iglesia, donde es muy marcado todo esto, ¿no? Estas a veces verdades a medias, edulcoradas, pero esto no es nuevo. Ya Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías 5:20, bueno, yo lo traje al margen esto de los que siempre leemos, lo voy a compartir para que vean que ya esto está ahí. Buenísimo, vale el pie. ¿Te lo leo? Dale. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya Isaías nos está hablando de esto, ¿no? Cuidado con los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? A las tinieblas le dan el nombre de luz y a la luz el nombre de tinieblas. Tenemos que pedirle a nuestros pastores, a nuestros obispos, sacerdotes, ¿sí?, y también es deber nuestro, los laicos que tenemos una función pastoral, catequética, etcétera, primero de formarnos bien, en serio. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que muchas veces el católico no la conoce, no conoce la palabra de Dios, y desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo mismo. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Mucha atención tenemos que poner en esto, y mucho tiempo también. Todos los días tenemos que hacer un ratito para leer la palabra de Dios. La formación tiene que ser uno de los pilares nuestros, aquellos que tenemos una función que el Señor nos regaló en la enseñanza de la catequesis y del Evangelio. Pero también tenemos que pedirle a nuestros sacerdotes, por ejemplo, que enseñen la verdad objetiva del Evangelio, ¿sí?, que no la suavicen, que no la edulcoren, que no la maquillen, ¿sí?, que no le pongan un tinte psicologista,
Sí, a veces se habla mucho, que no está mal, ¿no? De la comunidad, de la vida en comunidad, bueno, del perdón, qué sé yo, pero no se habla del pecado, como estamos hablando nosotros ahora, ¿no? No se habla del cielo, el infierno, el purgatorio. Y lo más importante para un cristiano es trabajar todos los días, como dice Pablo, con temor y temblor, para tratar de llegar al cielo. Por supuesto, la salvación es una gracia de Dios, nos salvamos por gracia de Dios y por fe, pero qué importante poner también ese 0,00001% de nuestro lado para poder ganarnos la vida eterna, ¿no? No por méritos, sino porque el Señor nos lo permite. Y esto viene un poquito de la mano de lo que vamos a quizás terminar de ver hoy, el pecado original como consecuencia del pecado personal de cada uno. Vamos a ver un poquito hoy entonces, primero, voy a buscar, permítanme que lo encuentre, acá está, Cristian me ayudó. Vamos a ver algunos fundamentos bíblicos, textos bíblicos que de alguna forma dan fundamento o nos podemos apoyar en ellos para poder vislumbrar un poquito la doctrina del pecado original, ¿sí? Después vamos a ver un poco el pensamiento de San Agustín, de Santo Tomás, y terminamos con un concepto de pecado original y que dijo el Concilio de Trento, ya por el 1500 y pico, ¿no? Después de la mal llamada Reforma, sí, mal llamada Reforma de Lutero. Después el Concilio de Trento se reúne y uno de los temas es el del pecado original. Creo que Lina va a leer entonces, sí, los pasajes de los padres de la iglesia. Están, a ver si están por acá, si no, yo tengo el celular. Acá está. Así como leemos todo, también la introducción, porque es importante lo que dice cada uno de los padres de la iglesia. Hago una aclaración, por ahí Tertuliano no está considerado padre de la iglesia porque al final de su vida, se corrió, creo que se fue a alguna secta no cristiana, pero sí se considera como un padre, no padre de la iglesia, pero sí un erudito, alguien que, podemos leer y lo que dice nos puede ayudar mucho para nuestra formación. ¿Con quién arrancó? ¿Con San Ireneo? El primero, exacto. San Ireneo de León, considerado el primero en bosquejar la idea de una caída heredada. En su obra Contra las herejías, compara a Cristo con Adán y sostiene que en Adán todos perdimos la semejanza y la vida divina. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, el primero, que fue formado del barro, los muchos fueron hechos pecadores y perdieron la vida, así también era necesario que por la obediencia de un solo hombre, el que nació de la Virgen, los muchos fuesen justificados y recibiesen la salvación. Muy cortito, fíjense que si pueden leer en su casa en algún momento Romanos 5, que vamos a compartir un ratito, es muy parecido a lo que dice acá Ireneo, ¿no? Sí, sí, San Ireneo. Ireneo de León, ¿sí? Vamos al segundo padre de la iglesia. Tertuliano. Fue el primero en utilizar el término latino vicio de origen para explicar cómo el pecado de Adán se transmite a su descendencia, afectando a toda la humanidad. En su tratado sobre el alma, por lo tanto, todo pecado del alma es considerado como adscripto a la naturaleza, y así, por la transmisión de Adán, se ha convertido en una propiedad natural de la raza humana. Fíjense qué importante esto, todo pecado del alma viene como adscripto, digamos así, viene adjunto de nuestra naturaleza, ¿sí? De Adán heredamos, la parte corporal, nacemos con un cuerpo, no hay un ser humano que nazca sin cuerpo, pero a su vez también esa naturaleza viene manchada, digamos así, por el pecado original. No lo dice textualmente, pero ya da un indicio muy fuerte que va a dar más adelante pie al dogma del pecado original. El tercero es San Agustín de Hipona, el gran sintetizador de la doctrina del pecado original.
Debatiendo fuertemente contra el pelagianismo, en su obra El matrimonio y la concupiscencia, fundamenta la necesidad del bautismo a partir de la transmisión del pecado. Sí. El- ¿Termina San Agustín ahí? Sí. no, Claro. me falta A ver, el... la cita dale, de San perdón, Agustín. perdón. El niño, aunque sea de padres bautizados, no nace espiritualmente regenerado, sino carnalmente. Por eso el pecado original lo trae consigo en su origen carnal y necesita la gracia de la renovación. Acá es muy claro San Agustín, no hay mucho para decir, pero sí. El pecado original viene con esta naturaleza, ¿sí? El cuarto es San Juan Crisóstomo. Aunque algunos padres orientales enfatizaban más las consecuencias del pecado, la muerte y la corrupción, que la culpa heredada, San Juan Crisóstomo reconoce en sus homilías sobre la epístola a los romanos la implicación de toda la humanidad en la falta de Adán. Pues, ¿qué significa por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores? Significa que, al perecer aquel hombre, todos los que descendieron de él fueron arrastrados a la muerte. Bueno, lo mismo, ¿no? Esa herencia de pecado que traemos al nacer. Creo que queda San Ambrosio. San Ambrosio, Bueno, preceptor de San Agustín, defendió enfáticamente la universalidad de este pecado original, escribiendo en su comentario sobre el Salmo 38. Todos nosotros fuimos tentados en Adán, y en él la naturaleza humana pecó, pues Adán es el género humano. Así pues, su caída es nuestra caída. lo mismo, ¿sí? Adán es el género humano y la caída de Adán es también nuestra caída. San Ambrosio, si no me equivoco, que era obispo, fue aquel que, bueno, Agustín, que tuvo una vida bastante, bueno, alocada, digamos así, en su juventud, escucha en algún momento una homilía de San Ambrosio, y bueno, y eso da pie a su gran conversión. Más allá, a las mamás les contamos esto, más allá de lo mucho que rezó Santa Mónica, ¿no? Cuántos años de rodillas para que su hijo se convierta. Y bueno, y mamita si se convirtió San Agustín, ¿no? Y quién ¿y quién fue para la Iglesia Católica? ¿Quién es para la Iglesia Católica, no? Más allá de su santidad de vida, es un padre de la Iglesia. Bueno, pero también tenemos que buscar algunos textos bíblicos que nos den un poco de luz, ¿sí? A la doctrina del pecado original. Lo mismo, son textos bíblicos que no hablan explícitamente del pecado original, pero bueno, nos dan un fundamento, ¿no? Y se utilizan justamente, lo utilizamos teológicamente para fundamentar el concepto del pecado original. Sí, el primero es un salmo. El 51:7. Exacto. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo mismo, nacemos con una naturaleza caída, sí, corrompida por el pecado. ¿Sí? Por eso es que dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre. Después tenemos un pasaje de Eclesiástico también, 25:33. De la mujer tuvo principio el pecado, y por causa de ella morimos todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que diferente, ¿no? A Pablo. San Pablo dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Bueno, acá habla de la mujer, habla de Eva. Sí, y es real, ¿no? Es Eva la que es tentada, pero el pecado original se lo transmite no por Eva, sino por Adán. Recordemos que Adán es cabeza de la humanidad, ¿sí? Es la primera creación del Señor, de Dios. Entonces, el pecado se transmite no por Eva, aunque fue tentada por el demonio primero, sino por Adán, que es cabeza de la humanidad. Y ahora sí vamos a entrar, si no me caso, nos queda sabiduría. Más por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Bueno, sí, eso ya
Te alabamos, Señor. Lo vimos también en Génesis, por supuesto que es por envidia que el demonio, bueno, sobre todo ataca a la creación más grande de Dios, ¿no? Que es el hombre, ¿sí? Pero ahora ya vamos a entrar en pasajes un poquito más fuertes, que son de la carta de San Pablo a los romanos. Les aconsejamos leer la carta de San Pablo, es muy importante leer la carta de San Pablo, ¿no? Por todo lo que habla de la salvación, que habla también de la salvación no únicamente por obras, pero sí de la importancia de las obras para la salvación, ¿no? Cuestión que es muy atacada por hermanos que no son católicos, ¿no? Sin embargo, Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Bueno, vamos a ver un poquito ahora lo que dice San Pablo de Adán, de Jesús, del pecado, ¿sí? Bueno, la primera es Romanos 5:12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Leemos el siguiente pasaje? No, vamos a ver, vamos a ver a comentar un poquito de este. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado al mundo, ¿sí? Fíjense que los hombres perdimos por el pecado de Adán la gracia santificante, ¿sí? Entonces, lo que le damos, en vez de la gracia de Dios, es el pecado de Adán. Pero, bueno, no me quiero adelantar, sabemos que por Cristo volvemos a recuperar la gracia. Entonces, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado. Si ese hombre no hubiese pecado, la herencia hubiese sido para toda la humanidad, desde Adán hasta ahora, la gracia santificante. Todos naceríamos en gracia, en estado de justicia y santidad original, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente no es así. Ahora sí, vamos a Romanos 5:15, creo. 5:15, sí. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados muchos más abundantemente sobre todos. Es un pasaje hermoso para leer y bueno, tratar de hacer una buena exégesis, ¿no? Porque habla también de la gracia de Dios, ¿sí? Claro, esa gracia que perdimos. Nacemos muertos a la gracia, ¿sí? Nacemos exentos de la gracia por el pecado de Adán. Pero por los méritos de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, recuperamos este don, esta gracia divina, santificante, ¿sí? Fíjense que después si ustedes lo leen, ¿sí? Más adelante, en Romanos 5:20, dice Pablo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, o sobreabundó la gracia, ¿sí? Bien, vamos a Romanos creo que 5 y 7 y 19. Sí. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. Lo mismo, ¿no? Por ahí Pablo no es que repite, pero va profundizando cada vez más en esto de que la falta de un solo hombre nos causó una condenación a todos, sí, pero lo voy a leer textualmente, pues esto es muy lindo. El acto de justicia de uno solo, de Cristo, producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y cuidado con esta palabra, producirá. No estamos salvos, no somos salvos ya, ¿sí? El bautismo, bueno, vamos a verlo después, nos libera del pecado, el pecado original, en el caso de un bautizado adulto, de todos sus pecados, pero no quiere decir que estamos ya salvados. No, el proceso de santificación y justificación, que son sinónimos, ¿sí? Nos lleva toda la vida, ¿sí? Y podemos caer de la gracia. Cuidado con esto. Por eso es importante esta palabrita que dice, producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida con mayúscula, porque es la vida eterna. Bueno, vamos a ver un poquito ahora
lo tengo acá, que pensaba la iglesia primitiva, ¿no? De todo esto del pecado original, ¿sí? La iglesia primitiva, o en la iglesia primitiva, la doctrina del pecado original no estaba desarrollada ni definida totalmente, como está hoy. Hoy sí, hoy ya tenemos definido el dogma del pecado original, ¿sí? Pero en ese momento no. Los primeros padres de la iglesia coincidían en que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, heredando una naturaleza mortal y una tendencia al mal. El pecado de Adán afecta a toda la naturaleza, a toda la humanidad, y esta naturaleza humana, herida por el pecado, sí, tiene una tendencia al mal, que es lo que llamamos concupiscencia, que después seguramente vamos a volver a ver. Y debatían sobre el alcance de esta culpa y del libre albedrío. Fíjense que había un debate teológico, ¿sí? Que lo llevaba a ir profundizando cada vez más en el tema del pecado original. No estaba definido todavía. Vamos a ver algunos textos ahora sí de... bueno, ya los vimos, textos de los padres de la iglesia, Sí. los vimos recién, sí. Vamos a entonces entrar ya en lo que creía San Agustín, Santo Tomás y por último el Concilio de Trento, ¿no? Lo de, bueno, el pecado original para San Agustín, ¿qué opinaba San Agustín? ¿No? San Agustín, si no me equivoco, creo que vivió entre el siglo IV y el V, no tengo bien las fechas, ¿sí? Según el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás, bueno, todo esto llevó a una formulación, ¿no? del dogma del pecado original, que como decía se concreta en el Concilio de Trento. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, ¿sí? Adán fue creado por Dios según la revelación, en un estado de justicia y santidad original. Y este don no era solo para él, sino que lo debía transmitir y compartir a toda la naturaleza humana, ¿sí? Esto que ya hablamos hace un ratito, pero bueno, vamos a repetirlo porque es importante entenderlo, ¿no? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, entonces no hubiésemos heredado el pecado original y sí hubiésemos heredado la naturaleza y la santidad y la justicia, primitiva o originales. Volvemos a decir lo que hace un ratito comentamos. El pecado de Adán se transmite, y esto es importante, por propagación a toda la humanidad, ¿sí? Siendo privados de la santidad original. Y lo que viene también es muy importante. El pecado original no es un pecado cometido, sino contraído, ¿sí? Es un pecado personal, es un pecado que heredamos. A ver, para hacerlo más sencillo. Todos los hombres nacemos con alguna cuestión genética que recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos. Yo tengo poco pelo, y eso es, bueno, herencia de mi padre que también tenía poco pelo. Qué sé yo, el que por ahí tiene ojos claros, porque ya tiene algún, no sé, el papá, el abuelo que tuvo ojos claros, ¿sí? Bueno, como nosotros heredamos genéticamente, ¿sí? Cosas, ¿sí? Características, este pecado también es un pecado heredado, digamos así. El pecado original, entonces, no es un pecado cometido, sino contraído, ¿sí? Se nos transmite por herencia y por generación, ya que el pecado de Adán afectó a toda la naturaleza humana, en su totalidad, al compartir nosotros con Adán la misma naturaleza, ¿sí? Por la duda, repito, pecado original es un pecado que no cometimos nosotros, sino que nos viene por generación, contraído, ¿sí? Y se transmite por herencia a toda la naturaleza humana. Somos concebidos y nacemos con el pecado original, pero este es un estado con el cual nacemos y no un acto. Eso es importante también tenerlo en cuenta. El pecado original no es un acto, ¿sí? No es una acción, podemos decir. No son sinónimos, pero pongámoslo como sinónimos. No es una acción que cometemos. El pecado original es un estado, es una condición, es una situación o una condición con la cual nacemos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. A veces no se tiene muy claro lo que es el pecado original, a veces se explica en la catequesis muy por arriba, pero tengamos en cuenta esto. Nacemos con un estado, ¿sí? Heredado de pecado. Y este estado a su vez nos lleva a que tengamos una inclinación al mal. Eso es la concupiscencia, esa inclinación al mal que tenemos todos. Pero recordemos esto, no nacemos totalmente corrompidos como creen muchas tradiciones cristianas no católicas, ¿sí? Ahí ellos piensan que estamos totalmente corrompidos por el pecado. No, por el pecado de Adán y Eva. No.
sí tenemos esta tendencia o inclinación al mal, que es la concupiscencia. Por eso nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, etc. Pero no estamos totalmente corrompidos. Y este pecado se borra, se regenera por el bautismo. Lo que originó el pecado original, se borra y se regenera por el bautismo. Pasamos vamos a dar intermedio musical. Y nos tomamos un matecito y aflojamos un poco las cuerdas vocales. Seguimos en este espacio que hemos llamado El Vive. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 291-532-8469. Repito, 291-532-8469. O seguirnos por YouTube en nuestro canal El Vive, programa de catequesis. Continuamos. Bueno, vamos a leer el número 405 del Catecismo de la Iglesia Católica, que está resumiendo un poco todo lo que Miguel estuvo desarrollando. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, el sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, el pecado se recibe, el pecado original se transmite a toda la humanidad. Lo recibimos como herencia, pero no solamente la marca del pecado original, sino las consecuencias que trajo para toda la humanidad. Este tema de estar sometidos a la ignorancia, el sufrimiento y el imperio de la muerte e inclinada al pecado, que es lo que se llama concupiscencia. O sea que tenemos toda la humanidad las consecuencias del pecado original y estamos en lo que se llama el combate espiritual. O sea, toda la humanidad está en el combate espiritual, siempre luchando dentro de sí mismo entre el bien y el mal, lo que destruye, lo que construye, el perdón y el no perdón, la bondad o el egoísmo. Siempre toda la humanidad tiene el mismo combate espiritual y tiene siempre esa lucha, que elegir a Dios o a sí mismo. Bueno. Frente a la inclinación al mal que tenemos todos, como decía Lina recién, la concupiscencia, el Señor nos dotó de facultades naturales, la voluntad, la razón. O sea, el hombre, como decíamos antes, no está totalmente corrompido y expuesto al pecado. No, a ver, pecamos cuando queremos. Bueno, ya vamos a hablar más adelante del pecado, quizás el martes que viene, el pecado personal. Bueno, pero la voluntad es aquella facultad que el Señor nos deja para oponernos al pecado. Es una facultad natural. También tenemos facultades sobrenaturales como la gracia de Dios, ¿no? Nosotros necesitamos la gracia de Dios para rechazar al pecado. Sin la gracia de Dios no podemos. Ya Pablo dice, me basta, en realidad Cristo le dice a Pablo, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en tu gran debilidad. Podemos hacer al revés, decir, me basta, a mí me basta tu gracia, Señor,
porque tu poder triunfa en mi gran debilidad. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Vamos a seguir un poquito más, entonces ya vamos a introducirnos en el pensamiento de San Agustín, de Santo Tomás, y qué dijo o qué enseñó el Concilio de Trento y cómo dogmatizó el concepto o la doctrina del pecado original. Bueno, la doctrina del pecado original fue precisada en el siglo V por San Agustín, y sobre todo al rechazar al pelagianismo, ¿sí? Pelagio era un monje, ¿no? Lo que hacía era afirmar que los hombres nacen sin pecado original, ¿sí? Negaba el pecado original y a su vez decía que los hombres poseen libre albedrío, o sea, libertad, para alcanzar la perfección moral y la salvación por sí mismos. La verdad que terrible, ¿no? Porque si cada uno puede alcanzar la salvación por sí mismo, lo que hace es, primero, negar la culpa de Adán, que es heredada, ¿no? También esto rechaza la ayuda sobrenatural de la gracia divina, ¿sí? Pero sobre todo, lo que hace es hacer ineficaz la obra redentora de Cristo, porque si salvamos por nuestros propios méritos, por nuestra propia voluntad, ¿no? Entonces Cristo, toda la obra redentora de Cristo no tiene sentido ni eficacia, ¿sí? Bueno, San Agustín se opuso a Pelagio, ¿sí? Y a todo lo que él enseñaba, ¿no? A esta herejía que él enseñaba. San Agustín argumentó a partir de las Escrituras que la humanidad entera quedó corrompida tras la caída de Adán. Hereda una naturaleza pecaminosa. O sea, lo que hizo San Agustín a través de las Escrituras, ¿sí? Fundamentar que toda la humanidad quedó corrompida tras la caída de Adán, ¿sí? Y esa corrupción se hereda a través de una naturaleza pecaminosa. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, ¿sí?, definió el pecado original como un estado de privación y corrupción, ¿sí? ¿Privación de qué? De la gracia santificante, y corrupción de la naturaleza humana, nuevamente, heredada de Adán, y también dividió su definición en dos elementos, ¿sí? Voy a repetir. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, lo que hizo fue definir el pecado original como un estado, acuérdense, estado, no acto, estado de privación. Fuimos privados por el pecado de Adán y Eva de nacer en gracia, en justicia, ¿sí?, en santidad. Y también la corrupción de la naturaleza humana que heredamos de Adán, ¿sí? Lo que hizo entonces fue dividir esta definición en dos términos. Uno formal, lo que dijimos antes, que es la privación de la gracia divina y el equilibrio natural con que fueron creados nuestros primeros padres, ¿sí? El elemento formal para Santo Tomás de Aquino es que fuimos por el pecado de Adán privados, lo que acabamos de decir, de la gracia divina, ¿sí? Al nacer, Cristo nos recupera con su redentora, bueno, ya lo explicamos hace un ratito, no vamos a volver a decirlo, y a su vez fuimos privados del equilibrio natural, ¿sí?, con que nuestros padres contaban. Ese equilibrio se rompe, ¿sí?, el equilibrio que había entre ellos, con la naturaleza, etc. Ese es el elemento formal para Santo Tomás de Aquino. Y el elemento material se identifica con la concupiscencia que hablamos un ratito, ¿sí?, lo que significaba. El Concilio de Trento clarificó y profundizó en la enseñanza sobre el pecado original, destacando su universalidad, o sea que llega a toda la humanidad, y los efectos que éste tiene en la humanidad. Según este concilio, el pecado original se transmite a todos los seres humanos, no por imitación, sino por propagación. Esta doctrina subraya que aunque el pecado original borra la justicia original, no destruye completamente la bondad de la naturaleza humana, dejando intacta la capacidad del hombre para recibir la gracia de Dios. Como decíamos antes, no está totalmente corrompida la naturaleza humana. O sea, tiene tendencia al mal, pero
puede, si es dócil, si acepta a Dios, puede recibir la gracia. La historia de Adán y Eva y su elección de comer del árbol del conocimiento simboliza la eterna lucha entre el bien y el mal que reside en el corazón de cada ser humano. La decisión de desobedecer a Dios fue motivada por el deseo de ser como Él, de conocer lo que solo a Él pertenece saber. Esta acción no solo revela la tentación del ser humano hacia la soberbia y la autosuficiencia, sino también las consecuencias devastadoras que el pecado tiene en nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación. El pecado original, entonces, es mucho más que una historia antigua. Es la explicación fundamental de nuestra condición como seres humanos, marcados por una naturaleza debilitada e inclinada al mal, pero también es el punto de partida para comprender la magnitud del amor y la misericordia de Dios, quien, a pesar de nuestra rebeldía, nos ofrece un camino de redención y restauración a través de Jesucristo. Entonces, para hacer un resumen, el pecado original es una verdad fundamental de la fe católica, que explica la condición actual de la humanidad. No es una falta personal de cada individuo, sino un estado heredado de privación de la gracia original, que hiere la naturaleza humana y la inclina al mal. A pesar de esta condición, la redención ofrecida por Jesucristo a través del bautismo nos libera del pecado original, restaurando la gracia santificante y abriendo el camino hacia la salvación. La comprensión de esta doctrina nos invita a una vida de continua conversión, buscando la gracia de Dios para superar las consecuencias del pecado y crecer en santidad. ¿Qué significa el pecado original hoy? Puede ser difícil conectar la idea de pecado original con nuestra vida diaria, ya que la cultura actual tiende a valorar la autonomía y la libertad individual, minimizando la idea de que existe una inclinación natural al mal. Sin embargo, reconocer esta realidad puede ayudarnos a comprender mejor las luchas y las dificultades en nuestro crecimiento personal y espiritual. La inclinación al egoísmo, al materialismo, a la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, son manifestaciones de esta condición humana herida. Aceptar que sin la ayuda de Dios no siempre elegimos el bien puede ser una vida hacia la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de redención. Un ejemplo sería cuando enfrentamos una tentación de enojo o resentimiento hacia otra persona. Desde la perspectiva cristiana, esta tentación no viene solamente de una situación particular, sino está relacionada con una inclinación más profunda y universal hacia el orgullo o el egoísmo, resultado de esta condición humana caída. Reconocer esto nos permite pedir ayuda a Dios para superar la tentación, crecer en humildad y, en última instancia, elegir la bondad sobre el error. ¿Cómo aplicar esta enseñanza a nuestra vida? El pecado original, a pesar de su connotación negativa, nos invita a reconocer nuestra fragilidad y a volver nuestra mirada a Dios, quien es el único que puede llenar nuestra sed de bondad y de felicidad verdadera. Al comprender esta condición humana,
podemos comenzar a aplicar las enseñanzas de manera práctica. Primero, cultivar la humildad, reconocer nuestra inclinación al pecado, que nuestra inclinación al pecado es un llamado a la humildad. Esto significa aceptar que necesitamos ayuda de Dios y no confiar solo en nuestras propias fuerzas. La humildad nos abre a recibir el amor y la misericordia de Dios. Buscar la confesión frecuente, el sacramento de la reconciliación. Aunque el bautismo limpia el pecado original, seguimos cometiendo pecados personales. La confesión es el sacramento que nos reconcilia continuamente con Dios, recordándonos que su gracia está siempre disponible. Es importantísima la confesión para mantener la gracia de Dios. Manteniendo la gracia de Dios en nuestro corazón, estamos en amistad con Él. Y digamos que en el equilibrio y creciendo en nuestra vida espiritual. Y podemos así, vivir en gracia nos ayuda a superar esa tendencia a la concupiscencia, ¿no? Y reflexionar en la gratitud, ser conscientes de que Dios nos ha salvado de la separación eterna y nos ofrece su gracia constantemente y puede inspirarnos a vivir en gratitud, tomar conciencia de esto. Esto puede traducirse en esa gratitud a Dios de buscarnos, de no dejarnos solos. Puede traducirse en pequeños actos de bondad, paciencia y perdón en el trato diario con los demás. Bueno, terminamos el tema del pecado original. El martes que viene, Dios mediante, arrancaremos con el tema del pecado ya, y bueno, qué es el pecado personal, qué consecuencias tiene en nuestra vida, etc. Vamos a terminar diferente. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración, ¿sí? Sobre todo pidiendo por aquellos hermanos que hoy necesitan tanto de la gracia del Señor, ¿no? Aquellos que están lejos de Dios. Como ya estamos en oración, porque todo el programa está puesto en el corazón de Dios, ¿no? Y bajo la asistencia del Espíritu Santo, vamos a aprovechar estos últimos minutos para pedirte, Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que por la acción del Espíritu Santo, Señor, derrames esos corazones que están lejos de vos, que están vacíos, Señor, que están tristes, que están dolidos, que están con problemas familiares, con problemas económicos. Te pedimos, Señor, que toques esos corazones, Señor. Te pedimos que sanes a aquellos hermanos nuestros que están con enfermedades físicas, emocionales. Hoy, Señor, es tan frecuente la depresión en tantas personas, enfermedades, sí, emocionales. Te pedimos por un hermano nuestro, por Omar, que dentro de poco se va a operar del corazón, para que guíes y conduzca las manos de los médicos, Señor. Te pedimos fortaleza para él, para su familia, para su esposa, para sus hijos. Sabemos, Señor, que todo va a salir bien porque Él está en tus manos, las mejores manos. Te pedimos por nuestra iglesia también, Señor, para que viva el Evangelio en plenitud y radicalmente. Que no tengamos miedo como cristianos católicos de vivir el Evangelio. Primero en lo mínimo, en las pequeñas cosas, que es donde más fallamos, Señor. Pero también en esos lugares que vos nos ponés, en la familia, en el trabajo, donde sea. Por favor, Señor, que no nos mimeticemos, que no escondamos nuestra condición de cristianos católicos. A veces no hace falta proclamarte con la boca, pero sí con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Que no hagamos de nuestra vida algo que está partido en dos. Somos cristianos y católicos en nuestras comunidades y afuera somos otra cosa. Danos la gracia, Señor, de integridad. Danos tu gracia, Señor,
para que transforme nuestros corazones. Y sobre todo, pone ahí adentro nuestro, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestra alma, esta necesidad y esta ansia de vida eterna que hoy nos está faltando. Que todos los días arranquemos el día pensando que es el último y lo terminemos agradeciéndote por el día que se acaba y pidiéndote que nos regales un nuevo día, y si no es así, que nos conserves y nos prepares para la vida eterna. Y a nuestra Madre del Cielo, aquella mamá, Señor Jesús, que vos tuviste y que seguís teniendo al lado tuyo, le pedimos que nos acompañe en nuestras aflicciones, en nuestras alegrías, que nos lleves, Mamá María, de tu mano a la presencia de tu Hijo. Amén. Será hasta el martes que viene, Dios mediante, y bueno, no sé, mis hermanos si quieren decir algo. Y que todo sea para gloria de Dios. Amén. Amén. Hasta el martes, si Dios quiere. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego no has de seguir.